Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es Su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que tenemos un tema bastante importante y es que, bueno, estamos iniciando ya el año 2026 y hay muchas cosas que están empezando a darnos a entender que de alguna manera ya estamos pues inmersos, ¿no? Un conflicto global, quizás no oficialmente se pueda decir la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sí podemos ver es que ya este pirataje por parte de Donald Trump a los cargueros petroleros que están yendo hacia Venezuela o incluso todo este comercio que tiene China con Irán, Rusia con Venezuela, etcétera, ¿no? Ya estamos viendo cómo están utilizando a toda la armada, lo que está en la parte del Caribe y situaciones en donde se han visto, ¿no? Que cerca de Irán incluso también han querido pues quitar o ejercer esto que es el derecho de Estados Unidos supuestamente para quitar petróleo o pues incursionar, ¿no? En estos petroleros supuestamente sancionados. Y digo supuestamente porque de alguna manera dice, oye, no que hay libertad para poder comerciar internacionalmente, pero es que porque son badombres, es que porque en Venezuela hay armas de destrucción masiva en referencia a la sustancia y demás. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque incluso en el caso de lo que está pasando en Rusia, veíamos, ¿no? Ya justamente para finalizar el año pasado, esto el día 31, en pleno año viejo, ¿no? Como incluso Donald Trump comentaba algo que decía: la bravuconería de Putin sobre el ataque ha demostrado que Rusia es el obstáculo para la paz. O sea, vean cómo esta ambigüedad de Donald Trump, donde un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Estamos viendo cómo están empezando a sacar, fue Wall Street Journal, ¿no? Un tema donde dicen que el aparato de inteligencia de Estados Unidos es la principal arma que tiene Ucrania en este contexto. Y obvio, ¿no? La cuestión que se empieza a surgir por acá, en donde este ataque que hubo de parte de, supuestamente dicen los rusos, Ucrania, con drones a la vivienda de este Vladimir Putin, pues fue pues orquestado, ¿no? Por el aparato de inteligencia estadounidense, el de Reino Unido, porque ¿quién tiene la capacidad de llevar a cabo estas cosas? Ya se le ha entregado la información porque se detectaron estos drones en las muestras. Obviamente no puede surgir todo de una manera así, miren todas las cámaras y demás por cuestiones de seguridad, pero ya se muestra, ¿no? Como muchos de estos chips que tenían estos drones pues lograron descifrar desde dónde venían estos puntos. Ahorita vamos a ir mostrando todo esto, pero la cosa es que ya hay un conflicto abierto. Esto va a continuar durante todo este año e incluso se puede salir de control. Estamos viendo que China está preparando para mediados de este mes de enero que ya va a llevar cargueros de petróleo. Llegan a Venezuela. ¿Qué va a pasar? Y la situación, ¿no? El mensaje de año nuevo que daba Xi Jinping, que pues al fin y al cabo una sola China, el caso de la reunificación de Taiwán y que ya es imposible revertir este curso. Entonces amigos, la cosa es que ¿qué va a suceder? Y obvio, ya hemos visto, ¿no? Parte de donde está pasando la ruta donde quieren ahorcar a China para poderlo evitar que quiera comerciar, pues es todo esto. Lo estamos viendo amigos y pues literalmente ya estamos en un conflicto bastante fuerte y hay que esperar a ver también, porque cuestiones económicas en la banca estadounidense, donde mucho de esto de los shorts que habían hecho para tratar de manipular el precio de la plata, y donde ahorita dices, ¿cómo es posible que esté entre 70, 72 dólares la onza cuando en los mercados internacionales está por encima incluso de los 110, 112 dólares, ¿no? Así que obviamente no van a poder sustentar mucho esto y lo que van a querer hacer es, pues obvio, una guerra. Vamos a ver, ¿para dónde va todo esto? Es importante sacar, por ejemplo, lo que estaban poniendo ya, ¿no? En esto, el sistema Oreshnik ya ha entrado en servicio de combate en Bielorrusia. Esto informa el Ministerio de la Defensa de Rusia, ¿no? Y aquí esta parte de, vean acá, ¿no? Como estaban ejerciendo esto, estaban empezando a llevar los sistemas. Incluso no nada más hay Oreshnik, sino que también hay otros instrumentos que están colocando ahí, porque ya saben lo que está haciendo Alemania, la situación en donde piden cuestiones nucleares. Todo está patas para arriba en el mundo. Vean acá, aquí
¿qué está pasando? Rusia despliega armas nucleares en Bielorrusia. Europa ahora a 17 minutos del nuevo juguete de Moscú. Rusia ha desplegado este mes su sistema experimental de misiles Oreshnik en Bielorrusia. Y Lukashenko decía, mira, lo tenemos desde ayer y está en servicio de combate. Aquí este antiguo aeródromo que se llama Khrushchev 6 de la región de Mogilev, a 4 kilómetros de la frontera rusa, 307 kilómetros al este de Minsk. Los analistas estadounidenses como Jeffrey Lewis y Decker Evelet tienen también la certeza de que el 90%, basándose en imágenes satelitales del Planet Labs, donde la construcción había comenzado desde agosto del 2025. Había una terminal ferroviaria de grado militar, búnkeres de protección e incluso plataformas de hormigón sobre la antigua pista cubierta, con tierras para el lanzamiento camuflado, con características que han indicado coincidencias con el diseño de la base de misiles estratégicos de Rusia. El arma es este misil balístico hipersónico de alcance intermedio. Tiene un alcance de 500 a 5500 kilómetros. Y así, el primero en combate se usó en noviembre de 2024, donde había impactado una planta de defensa del Dnipro. Putin lo calificaba de una prueba exitosa y la advertencia a Estados Unidos y al Reino Unido por haber suministrado armas de largo alcance a Ucrania. Los medios estatales de Rusia afirmaban que se necesitan 11 minutos nada más para poder llegar a esta área polaca. Y también 17 minutos para la sede de la OTAN en Bruselas. Putin afirma que las ojivas han alcanzado Mach 10 y son imposibles de interceptar. Aquí el ataque convencional es tan devastador como un ataque nuclear. ¿Por qué? Porque la velocidad por la masa es igual a esta fuerza, que podía ser a una equivalente cerca de 10 megatones, que era kilotones, o 14, ¿no? Como las que se utilizaron esto en Hiroshima y Nagasaki. Entonces esta es una cuestión y dices, mira, ni siquiera necesitamos poner cabezas nucleares cuando podemos usar estas cabezas transformadas y con el suficiente peso y la masa para poder llevar a cabo esta situación. Ya también, ¿qué dice? El jefe del Estado Mayor Gerasimov afirmaba que Rusia tiene una brigada completamente equipada. Putin firmó un pacto de seguridad con Lukashenko en diciembre de 2024 y prometiendo en un despliegue. Moscú controla los misiles, pero Bielorrusia elige los objetivos. Así que la mayor carga útil para objetivos más cercanos, verificación de realidad estratégica. Hay varios expertos que han afirmado que pues no hay ninguna ventaja militar desplegar misiles en Bielorrusia frente a mantener en Rusia, excepción el experto nuclear con sede en Ginebra, que es Pavel Podvig. También afirmaba que ya no hay ningún beneficio militar adicional, porque no está relativamente tan lejos y al fin y al cabo utilizar este tipo de armamento es pues desencadenar una doctrina que se llama MAD, la destrucción mutua asegurada. No hay razón militar para instalar un sistema así en Bielorrusia, solamente se llama política. La ubicación coloca estos misiles en la misma zona de ataque que Smolensk, y es la primera vez desde la Guerra Fría que Rusia está también estacionando los activos nucleares fuera de su territorio. Bielorrusia alberga armas nucleares tácticas rusas, y Lukashenko también había afirmado que hay varias docenas de ellas. En la doctrina nuclear de Rusia, revisar en 2024, también incluían explícitamente a Bielorrusia bajo su paraguas nuclear. Cualquier ataque convencional en contra de Rusia con apoyo nuclear equivalente a un ataque conjunto que justificaría así una respuesta nuclear. Así que vamos viendo, ¿no? Toda esta retórica es bastante fuerte, y cuando empiezas a ver, por ejemplo, a Donald Trump escribiendo esto el día 31 de diciembre, la bravuconería de Putin sobre este ataque demuestra que Rusia es un obstáculo para la paz, ¿no? Y esto era parte de estos drones que se habían sacado por aquí, ¿no? Susan Moss: voy a creerle a Putin porque Zelensky ha defraudado a los contribuyentes estadounidenses bajo el gobierno de Biden, Harris y Obama con dinero, misiles y municiones sin límite hasta el punto de nuestra propia extinción, ¿no? Y bueno, ahí vemos más cuestiones, pero es importante ir viendo para dónde va, porque incluso salió parte de esto el fin de semana, donde había, ¿no? Mira, vibras navideñas en la estación de radio Doomsday, ¿no? Del juicio final B76. Estaban tocando El Lago de los Cisnes, que empezaba a sonar, y ahí con algunos soniditos que decían, híjole, o fue hackeada o qué demonios fue esta situación.
Miren acá, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, los analistas militares occidentales asocian esta estación con la infraestructura de comunicaciones militares y del mando estratégico de Rusia. Según se informaba, permanecen operativos como mecanismos de seguridad en caso de interrupción a las redes satelitales, de fibra óptica o celulares. La transmisión del Lago de los Cisnes, que es un ballet de 4 actos compuestos por Piotr Ilich Tchaikovsky y estrenada en 1877 en Moscú. Esta estación puede interpretarse como un error o equivocación del operador, una transmisión de prueba o una fuga de audio accidental del equipo en el sitio del transmisor, o incluso un hackeo, un secuestro de esta señal. Pero anteriormente Rusia había demostrado también su despliegue del sistema misil Oreshny con capacidad nuclear cercanos a sus aliados en lo de Bielorrusia, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Porque incluso hay algo interesante que ha estado surgiendo, ahorita lo van a ver, pero Estados Unidos está emitiendo una alerta de viaje a los estadounidenses. ¿Saben qué? Salgan de Rusia ya. ¿Se va a desencadenar acaso? Miren, Michael Tracy atacó un dron ucraniano la residencia de Putin, o no, es un misterio de Nochevieja. Trump y las agencias de inteligencia estadounidenses parecen estar diciendo que no. Scott Ritter, que es ex analista de las Naciones Unidas, ex marín de los Estados Unidos, que sirvió para también la verificación del desarme en tiempos de la perestroika, hay un libro homónimo de ello, pues él sabe de estas cuestiones. Él dice, a ver, Cristo con muletas. La CIA afirma que hubo un ataque, solamente lo ofuscaron diciendo que fue en contra de un objetivo militar cerca de la residencia de Putin. Los rusos tienen la pista de radar, los datos de la localización de los objetivos y de los escombros, y además es el aparato de inteligencia la que ha estado detrás de estos ataques, y así tienen que negarlo. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, ¿quién ha manejado todo esto? Desde el golpe del Maidán, la posición de toda esta intervención, pues son ellos. Incluso cuando Donald Trump estaba explicando, ¿no?, que ya se iba a reactivar el aparato de inteligencia para brindarle a Ucrania el apoyo, el director de este aparato nada más veías como respiraba, como aliviado, ¿no? Es una cuestión muy fuerte lo que está pasando en Estados Unidos. Te das cuenta que Donald Trump de alguna manera no tiene el control completo, se lo saltan en el momento que quieran, ¿no? O sea, ahí está parte de datos desencriptados de estos drones que fueron tumbados, ¿no? Ya se le han pasado al otro lado, porque miren, esto era parte de uno de los chips que habían mostrado acá. ¿De qué es? Mira, este módulo de este dron ucraniano entregado a Estados Unidos, este es uno de los controladores comerciales más potentes, con amplias capacidades de conectividad. Si no está gravemente dañado, es posible extraer de él las coordenadas GPS, así como la de reconstrucción de la precisión de la ruta de vuelo y determinar el lugar y la hora de la caída. Anteriormente, el aparato de inteligencia le había informado a Donald Trump de que supuestamente no había ningún ataque en contra de la residencia de Vladimir Putin. Ustedes veían pues cómo había sacado este mensaje Donald Trump, ¿no? Y justamente a fines de año. Y aquí vean, aquí está. A lo largo del 2025 Rusia lanzó 54,000 drones de ataque unidireccional, 44,782 bombas aéreas guiadas, 2,000 misiles en contra de Ucrania, 46,000 drones y 1,100 misiles fueron interceptados por éxito por las fuerzas de Ucrania, ¿no? Y este era el momento, ¿no?, donde se les estaba haciendo entrega. Suma importancia, urgente. Se han entregado las pruebas objetivas del intento de eliminación de Vladimir Putin al agregado militar estadounidense en Moscú. Será un avance inmediato que va a conducir a mejores condiciones para un acuerdo de paz. Y por cierto, recuerden de esa publicación, es un hombre que se va a ir de ese mundo que camina, ¿no? En máximo 2 meses dejará de existir. Estas cuentas son parte del aparato de propaganda ruso, pero aún así se lo había dicho, no nada más es que lo diga, lo dijo Dmitry Medvedev, ¿no? Va a tener que curarse por el resto de su vida. Eso es lo que había comentado. Miren ahí. Mira, soy el jefe del directorado de inteligencia, el general staff de la armada de las fuerzas rusas, Almera Kirov. Lo invito
en un importante tema acerca para que queremos informarle de todos estos escombros de los drones que fueron llevados a cabo en este ataque. Hay un número de estos vehículos no tripulados que bueno, tenemos bien preservado el sistema de navegación donde técnica sobre el sonido, desencriptamos la memoria, los contenidos de navegación y miren los nervios que tiene, para poder permitir el manejo de estos vehículos aéreos y desempeñar ciertas pues cuestiones, ¿no? En las Federal Russian Security, los servicios de Federación Rusa inequívocamente han confirmado que el objetivo del ataque había sido el complejo de edificios que albergan al presidente, ¿no?, ruso en el área de Novgorod. Y me gustaría ya darle este control y se describe que fue hecho, ¿no? Creemos que este paso va a poder contribuir al establecimiento de la verdad. Y ahí le daban todo, para que ya no digan que se puede negar, que no hubo ataque y demás. Y miren, dice, híjole, es así como cuando sabes que, ¿no?, que fueron los que hicieron esto. Todos saben, las cámaras, ahí están las pruebas, decían que no y demás. Ya no pueden mentir. Al fin y al cabo, amigos, todo esto es una guerra ya a través de proxies, ya se sabe, es un teatro como para pues no desencadenar una intervención total, pero ya está. Miren acá, el aparato de inteligencia se ha convertido silenciosamente en el arma más poderosa de Ucrania en el año 2025. Cuando esta ayuda militar estadounidense a Ucrania se detuvo o redirigió oficialmente bajo la administración de Donald Trump, la guerra no se detuvo, sino que se había trasladado a la sombra. Y si bien la entrega de las armas y el intercambio de inteligencia pública se congelaron, el canales encubiertos del aparato de inteligencia se mantuvieron activos y decisivos. Se había mantenido silenciosamente su capacidad de combate en Kiev, donde las fuerzas ucranianas fueron entrenadas en secreto para identificar y poder atacar a la infraestructura rusa crítica, centrándose en refinerías de petróleo, la flota en la sombra y acá, ¿no?, evadiendo las sanciones que mantenían en funcionamiento la economía de Moscú. A medida que el apoyo directo del hardware estadounidense disminuyó en la segunda mitad de 2025, la inteligencia reemplazó la potencia de fuego, permitiendo a Ucrania compensar escasez con objetivos de precisión y sincronización estratégica. Y cuando las armas dejaron de llegar, la información se convirtió en el arma. Pudo haber mantenido a Ucrania en esta guerra. ¿Y esto qué quiere decir, amigos? Pues la utilización de esta clase de drones, donde pues literal nada más aprieten el botón, todo lo demás, ¿quién lo va a estar manejando? Es muy peligroso, ¿sabes? Porque esto ya es el involucramiento total. Putin advierte, ¿no? Le lanza un mensaje contundente: si Francia declara la guerra a Rusia, pasará a la historia, pero desaparecerá de la geografía. Más bien, la retórica se está intensificando y hay mucho en juego, ¿no? Porque ya todos ellos están viendo, Marine Le Pen está súper enojada, ¿no?, con Emmanuel Macron, porque pues sigue con el belicismo y es porque no quiere dejar el poder. Ya no puede realmente hacer mucho en Francia, pero aún así siguen aferrándose todos los líderes europeos y occidentales al poder. ¿A través de qué? De hacer la guerra, porque saben que ya se acabó todo esto. Y virando un poco de esto, vean la cuestión, porque Venezuela sigue siendo central, tanto el tema China, Rusia, Estados Unidos. Y aquí entra en juego, obviamente, donde quiere conservar su frente Estados Unidos en su patio, llamado patio trasero. Mira, Estados Unidos había atacado dentro de Venezuela. Washington cambia de la contención a la acción directa, porque ya se comenta que está utilizando al aparato de inteligencia, drones e incluso este ataque que fue hace una semana aproximadamente, fue llevado a cabo por drones y dicen quizás usando ya estos MQ-9 Reapers y los misiles Hellfire. Mira, durante años los políticos estadounidenses y a Venezuela se había centrado en presionar sanciones e interdicción marítima, y de confirmarse atacar a esta importante instalación de producción de la sustancia en suelo venezolano, va a marcar una clara escalada y un cambio deliberado de la estrategia. Y así, en esta medida, indica que Washington no está conforme con perseguir barcos en el mar. Ahora están apuntando infraestructura que permiten el flujo de la sustancia en primer
primer lugar. Geopolíticamente esto cambia la ecuación en el Caribe, enviando así una advertencia no solamente a Caracas, sino a los actores regionales que están asumiendo que la acción de Estados Unidos va a seguir siendo limitada e indirecta. También aumentará el costo para el régimen de Maduro y a demostrar que la soberanía no protegerá también las redes criminales vinculadas a ese poder estatal. La falta de detalles inmediatos solamente van a intensificar este mensaje, que la presión es cinética, impredecible y más cercana a casa. También va a recalibrar la disuasión, y la acción directa en tierra indica que el dominio de la escalada va a recaer ahora en Washington, obligando a los adversarios a sopesar las represalias frente al riesgo de nuevos ataques desmantelen las principales fuentes de ingresos, ¿no? Que es lo que dicen, que el régimen de Maduro y todo esto tema de la sustancia, pero en realidad lo ha dicho Donald Trump, ¿no? Tiene que retirarse, tiene que salir a como de lugar Maduro del poder, ¿no? ¿Qué quiere decir? No se trata de la sustancia en realidad. Todo esto del tema del petróleo es lo principal. Esto de haber confesado los intereses, los deseos estadounidenses de que es que Venezuela y el régimen nos han quitado lo que es nuestro de Estados Unidos. Nos tienen que devolver nuestro petróleo, nos tienen que devolver nuestros intereses, nuestra tierra, nuestras posiciones, ¿no? Dices, ¿qué demonios, loco? Y ahora, el aparato de inteligencia está lanzando ataques con drones a Venezuela. Supuestamente tiene la ayuda de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos, constituyendo un acto de guerra. Sí, Estados Unidos está librando una guerra colonial de agresión en Venezuela para poder intentar imponer un régimen títere para poder privatizar su petróleo, gas y minerales. Y vean, por ejemplo, algo que está sucediendo en el caso de Bolivia, ¿no? Ya hay un régimen títere de Estados Unidos, ya está empezando a dar marcha atrás en muchas de las políticas que se habían estado gestando, ¿no? Con los gobiernos anteriores, y donde empieza ya, una vez más, como estas recetas neoliberales. Quita los subsidios a las gasolinas, a los combustibles. Esto está afectando fuertemente. Empieza a rematar las cuestiones, ¿no? Que ya no pase por el Congreso los temas de recursos naturales clave del país. Ahora es a voluntad del presidente, un solo hombre en lugar de quienes son los responsables de hacer las leyes, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si el títere es el que va a decidir, ¿qué va a pasar con muchas cuestiones como el caso del litio? Ya se los torcieron, y eso es lo que también quieren hacer en el caso de Venezuela. Mira, el barco que huye del ejército estadounidense pinta una bandera rusa en su casco. El New York Times supuestamente busca protección rusa, mientras Estados Unidos intenta apretar a Bella 1. El Bella 1 ha sido perseguido durante más de una semana desde que navegaba cerca de Venezuela. Y en amigos, vean, ¿se acuerdan las imágenes? Petrolero ignora las órdenes de abordaje de Estados Unidos y sigue avanzando. New York Times, la Guardia Costera ahora persigue al buque persecución activa, Bella 1, ¿no? ¿Se acuerdan? 21 de diciembre, cuando se lo querían robar y todo. Y empieza ya a surgir muchas cuestiones. Ahorita van a ver, porque ya Rusia ya les dijo, ¿sabes qué? Está bajo nuestra jurisdicción. Les pedimos que dejen de perseguirlo. Or else. Y miren, Venezuela, y ya, ¿qué está pasando con su producción? Está disminuyendo 25%, esto bajo presión de Estados Unidos. Está colapsando por falta de capacidad de almacenamiento y exportación. Otra muestra de cómo la geopolítica está fragmentando los mercados petroleros. De esto se trata, para tratar de tumbar y que se pueda hacer el cambio de régimen. Miren acá. ¿Qué decía el New York Times sobre el Bella 1? Desde entonces, el barco ha intentado reclamar la protección de Rusia. Su tripulación ha pintado una bandera rusa en el costado y ha comunicado por radio a la Guardia Costera que navegaba bajo la autoridad de Rusia. Bella 1 aparece recientemente en el registro oficial de los buques de Rusia con un nuevo nombre y se llama Marinera. Su puerto base es Sochi en el Mar Negro. Aunque asegurar la protección rusa para Bella 1 puede ser una posibilidad
remota según el derecho internacional, la intervención diplomática rusa puede complicar los esfuerzos de Estados Unidos para incautar este petrolero, derivando así en un conflicto en curso con Venezuela. David Tannenbaum, también exoficial del cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro, declaró a principios de la semana que no estaba claro si la disposición rusa en el registro de bandera nocturno para el buque resultaría válida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quiénes son los que se inventan mucho esta cuestión de pues las leyes, ¿no? Estados Unidos, y las interpretan a como les convenga. Solicitud diplomática formal a Estados Unidos para que detengan la persecución del petrolero que huye de la Guardia Costera. El New York Times, citando fuentes anónimas, ya se cree que el petrolero es Bella 1, visto en video navegando de Irán a Venezuela, ¿no? De Irán a Venezuela. Haz para que vayan viendo. Ahora, vean esto. Queda claro por qué se ha dibujado la bandera rusa del petrolero Bella 1, que desde mediados de diciembre había estado evidenciando la persecución de la Guardia Costera estadounidense en el Atlántico. El hecho es que el petrolero cambia oficialmente su nombre a Marinera. Ya está registrado en el registro naval de Rusia, con Sochi como puerto de registro. Este registro en el registro ruso complica la situación desde un punto de vista del derecho marítimo. Según la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, un barco puede ser detenido e inspeccionado en caso de falta de registro o de falsificación. Ahora este barco tiene un registro ruso y Estados Unidos ya no tiene derecho a detenerlo. Según la información que tengo, intentaron hacer el mismo truco durante el arresto del primer petrolero capturado por Estados Unidos, pero los funcionarios rusos se negaron por temor. El barco, como escribí anteriormente, ahora está arrestado y la tripulación ha regresado a Rusia. Y ahora, al parecer, el propietario de este barco ha encontrado suficientes argumentos para convencer a los funcionarios de que le ayudaran, y funcionó. La confiscación de 2 barcos puede haber acabado definitivamente el negocio del propietario ruso, y el costo y las circunstancias de la detención del primer petrolero lo describí anteriormente, ¿no? Hablando de este tema, y ahí está. Esto, amigos, se está complicando porque no nada más es contra los intereses de Rusia, sino sobre todo esto va encaminado a minar la presencia de China en el continente. Y es que ¿quiénes son los que permiten, no? Porque en realidad la riqueza, ¿de dónde viene? Del comercio Venezuela-China, y de dónde vienen las inversiones, por ejemplo, para la refinación de este crudo pesado, y bueno, de ahí se van hacia China ya, ¿no? Son inversiones de Estados Unidos, y es cuando Estados Unidos dicen ni madres. Bueno, Trump está sancionando también a las empresas de China que tengan vínculos con el petrolero venezolano, ¿no? Aquí, curiosamente, sus nombres son Corniola, Krape-Myrtle y Wink International. Ahí están parte de esto que está ahí. Y miren, se espera que un buque chino, el Dao Sansoni, llegue a Venezuela a mediados de enero. Ojo con esto que va a pasar, ¿eh? También hay un gigantesco petrolero que tiene una bandera china, el Xingye. Actualmente está cerca de la Guyana francesa. Está esperando a cargar petróleo en el puerto venezolano. Parece que China están listos para desafiar el embargo petrolero estadounidense a Venezuela. Y si Estados Unidos se pueden atrever a confiscar a estos petroleros de las empresas chinas, China va a tener aún más razones para confiscar barcos estadounidenses que transporten armas a Taiwán. Y de hecho, en el cártel oficial publicado por la Guardia Costera de China aparece una imagen de la Guardia Costera interceptando a un crucero civil que transporta cohetes de Hamas a Taiwán. Esto es un claro indicio de que China lo va a hacer, ¿no? O sea, amigos, ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? ¿Para dónde va todo esto? ¿Qué puede llegar a suceder, amigos? Pues vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Voy a dejarlo hasta acá para La Granja Humana MX. Se despide Pablo, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo video programa. Compartan en sus redes sociales. Pero este caso, Venezuela, Rusia, Proyecto Ucrania, el tema de China también con estos intereses, y en el siguiente video les voy a mostrar para dónde va esta cuestión, donde Xi Jinping da un mensaje anual donde literalmente dice, pues va a volver, ¿no? Ya aquí la reunificación con Taiwán es imparable.
para La Granja Humana MX. Se despide Pablo, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Suscríbanse, compartan en redes sociales, dejen un pulgar para arriba y muchísimas gracias a todos mis mecenas de Patreon. Si pueden apoyarme a través de ella, se los agradeceré uniéndose como miembro del canal. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente inicio de año. Hasta luego.